Muy buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es el profesor Domingo Germán Barrios González. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de lo que dimos en la segunda y tercera clase, una retroalimentación de lo que es la geometría para poder tocar otro tema. La semana que viene vamos a estar con álgebra, así también para poder entrar ya con algunos ejercicios para ir resolviendo. Hoy vamos a finiquitar la parte teórica de la geometría. Quiero hacer un repaso general de lo que va a tratar la tarea de la retroalimentación que ustedes van a encontrar en la plataforma con la guía. Para poder completar esa tarea, tiene que tener en cuenta las clases desarrolladas anteriormente. Como mencioné acá, ustedes tienen la guía, lee el material de lectura para realizar la retroalimentación de las dos clases. Y ahí alcé nuevamente el material para que ustedes puedan visualizar. En todo caso, si ya descargaron, ya no es necesario que lo descargan nuevamente. Y ahí abajo observamos la tarea de la clase. Desarrolla la tarea de la clase teniendo en cuenta las clases desarrolladas anteriormente. Ustedes van a poder desarrollar esta tarea teniendo en cuenta las clases anteriores desarrolladas. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en escribirme, ya que suelo tener dificultad con mi internet para poder alzar la grabación. En todo caso, si ustedes no pueden ver la grabación, ustedes, como había mencionado en las grabaciones anteriores, ustedes van a tener la guía para para poder desarrollar las clases o las tareas que se les da por cada clase. Muchas veces no tenemos internet o por algún motivo no podemos ver la grabación, tenemos poco tiempo. Cabe mencionar que todas las tareas van a estar disponibles hasta el mes de noviembre. Eso no quiere decir que ustedes van a desarrollar o completar en el mes de noviembre, no. Yo puse ese periodo de entrega porque seguramente va a haber nuevos alumnos, nuevos compañeros que van a ir ingresando en estos meses para que ellos puedan desarrollar las tareas de las primeras clases. Recuerden que ustedes tienen que tener un proceso para poder rendir el examen final. Acá vamos a ir en la clase 2 y en la clase 3. Estas dos clases es lo que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar la clase 4. Ustedes, para que puedan, yo estoy usando un celular, pero desde la computadora uno puede abrir nuevas pestañas y ahí van a poder visualizar la tarea que hicieron en la clase 2 y en la clase 3. Así ustedes visualizan y van a ir completando la tarea. En el celular también se puede hacer, solo que requiere más tiempo para abrir con otra pestaña y poder completar las tareas. Así ustedes puede rendir también el examen final, ya que ustedes van a poder visualizar todas las tareas y para poder completar el examen final o alguna retroalimentación. También voy a estar dándoles trabajo práctico más adelante, pero como es de costumbre, esos trabajos prácticos va a ser directo en la plataforma, no es que van a ser en su cuaderno ni nada. Yo les voy a ir avisando cuando vamos a realizar en nuestro cuaderno. De todas maneras, podemos realizarlo en nuestro cuaderno y tenerlo como guía para poder completar las tareas de las clases.
Más adelante voy a ir explicando o poniendo la guía de cómo vamos a desarrollar los ejercicios. Como mencioné, el día de hoy vamos a hacer un repaso general de la geometría, la parte teórica, para poder cerrar ya esta parte y entrar en otro contenido en la semana que viene. Nuevamente repito, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en escribirme en la plataforma para poder responder su duda o consulta que ustedes tengan. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que desarrollamos en la clase 2 y en la clase 3 para poder completar la retroalimentación de la clase 4. Hablamos sobre la geometría, tocamos los conceptos que son la línea, que son la recta, planos, medidas y ángulos. Un poco de introducción. Estudiar geometría es entrar a un nuevo espacio del conocimiento matemático. Hemos estudiado los números, hemos trabajado con letras relacionadas a través de operaciones aritméticas. Es momento de estudiar las formas, medidas, espacios, lo que es ámbito de la geometría elemental, cuyas aplicaciones a la vida en general son ilimitadas. El estudio de la física, por ejemplo, no sería posible sin las bases geométricas. Bien. Vamos a ir en la definición de la geometría. La palabra geometría es una composición de la expresión geo, que significa tierra, y la expresión metría asociada a medida, lo que quiere decir es medida de la tierra. O sea, la geometría viene de la palabra geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Entonces, decimos que la geometría es la medida de la tierra. Para iniciar el estudio de la geometría debemos saber que hay conceptos primitivos que no pueden definirse y de lo que asumimos en forma ideal sin necesidad de demostrarlos. El concepto primitivo del cual partiremos es el punto. Si bien no contamos con una definición, entendemos de forma ideal que es la marca que se deja en un papel al tocar con la punta de un lápiz. Y ahí tenemos dibujo de un lápiz y vemos el punto que se deja en el papel. Es lo que con eso se puede definir el punto. A partir del punto podemos definir otros elementos fundamentales de la geometría, como son la recta, el plano, espacio. Acompañándonos a la próxima lección para avanzar con estos conceptos. Bien, seguimos con la geometría. Están las líneas, las rectas y el plano. Línea. La línea es término, tiene su origen en el vocablo griego linon, que trata de un hilo de lino. Línea es uno de los denominados conceptos primitivos, porque su definición es necesariamente basada en la idea asociada a imágenes de la cotidianidad. Se entiende que línea es una sucesión continua de puntos de tal forma que no tiene grosor, solo se le puede medir la longitud. Y acá tenemos un ejemplo de la línea. Nos dice que es una sucesión continua de puntos. Ya definimos los puntos, ahora definimos lo que es la línea. También nos menciona que hay varios tipos de líneas. Están las curvas, las quebradas y rectas. Acá podemos ver las curvas. Estas dos son las quebradas y están las rectas. Entonces, ¿qué es una recta? Es una línea que no tiene inicio ni fin, no tiene curvas ni puntos de quiebre,
Y acá tenemos el ejemplo de una recta. Nos dice que no tiene inicio y que no tiene fin. La mitad de una recta se le denomina semirrecta. Inicia con un punto y no tiene fin. Acá podemos ver un ejemplo de la semirrecta. Después tenemos las porciones de la recta comprendidas entre dos puntos, se denominan segmentos. Siguiendo con la clase, la unión de varios segmentos de tal forma que no están alineadas, es decir, que forman una línea quebrada, se denomina línea poligonal. Existen líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas. Y acá tenemos unos ejemplos que podemos observar en el material. La línea curva cerrada de la que todos los puntos se encuentran a la misma distancia de otro punto llamado centro se denomina circunferencia. Y acá tenemos el ejemplo de la circunferencia en el material. Siguiendo con el material, tenemos el plano. Este término proviene del latín planus y se refiere a una superficie lisa, sin espesor y sin relieves. Puedes notar que para definir plano usamos términos como superficie, lisa o relieve, que tendríamos también que definir, de modo que plano es otro concepto primitivo que asumimos de forma intuitiva. La porción de plano delimitada por dos semirrectas que parten del mismo punto se denomina ángulo. Entonces, la porción de dos semirrectas que parten de un mismo punto se le denomina ángulo. La porción de plano delimitada por una circunferencia se denomina círculo y la porción de plano delimitada por una línea poligonal cerrada se denomina polígono. Siguiendo con la clase, vamos a hablar sobre los ángulos, las medidas y tipos. Bien, hay dos sistemas para medir los ángulos. Uno es el sistema sexagesimal, dado en grados, minutos y segundos, y el sistema decimal basado en la relación que hay entre el arco de la circunferencia correspondiente a un ángulo y el radio. Se denominan radianes. Y acá tenemos algunos ejemplos. Media circunferencia corresponde a un arco de pi radianes y es equivalente a 180 grados. Entonces, esta es una media circunferencia. Nos dice que corresponde a un arco de pi es igual a 180 grados. Siguiendo, para que podamos identificar los diferentes tipos de ángulos, partiendo de esta equivalencia se puede realizar la conversión de ángulos de un sistema a otro. Conozcamos los ángulos notables por su medida. Entonces, ¿qué es un ángulo nulo? El ángulo nulo es el ángulo que mide 0 grados y es formado por dos semirrectas que coinciden. Acá tenemos un ejemplo de ángulo nulo. Esto salió en las tareas sobre los diferentes tipos de ángulos, así para que ustedes puedan identificar y acá puedan observar los diferentes ángulos que tenemos en este material. Después seguimos con el ángulo llano. Es el ángulo que mide 180 grados y es formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen y cuyos extremos se alejan oponiéndose. Y acá tenemos un ejemplo. Nos dice que mide un 180 grados y es formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen. El mismo origen. El origen es este punto. Y nos dicen cuyos extremos se alejan oponiéndose. O sea, ambos se alejan, parten de un mismo punto y el ángulo mide 180. Pi es igual a 180 grados.
que es lo que llamamos ángulo llano. El ángulo completo es el ángulo que mide 360 grados y se obtiene cuando una de las semirrectas da un giro completo respecto a la otra semirrecta fija. O sea, podemos observar que hace un giro completo y ese giro completo mide 360 grados, que es un ángulo completo. ¿Y qué es un ángulo recto? Es el ángulo que mide 90 grados y se forma cuando una semirrecta realiza un cuarto de giro respecto a la otra. Entonces, el ángulo recto mide 90 grados. Y nos dice que es cuando una semirrecta realiza un cuarto de giro. A esto se refiere un cuarto de giro para formar un ángulo recto de 90 grados. El ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces el ángulo recto mide 90 grados, pero el ángulo agudo nos dice que mide menos de los 90 grados. En cambio, el ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 y menos de 180 grados. Acá, por ejemplo, podemos observar que estas dos semirrectas, miden 180 grados. Y acá podemos observar que el ángulo obtuso mide más de los 90 grados. Acá es un ángulo recto, mide 90. Entonces el ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos que 180 grados. El ángulo cóncavo es un ángulo mayor de 180 grados. Podemos observar acá. Por último, podemos ver la posición entre dos ángulos. Estos pueden ser consecutivos, adyacentes o puestos por el vértice. Entonces, los consecutivos son aquellos ángulos que tienen un lado y el vértice en común. Acá podemos ver un ejemplo de los consecutivos. También podemos ver ejemplos de los adyacentes, que son ángulos que con un lado y vértice común y los lados no comunes están alineados, es decir, que forman un ángulo llano. Acá podemos ver los ejemplos de dos ángulos que es adyacente, y por último tenemos opuesto por el vértice. Son los ángulos no adyacentes que se forman cuando dos rectas se cortan. Y acá podemos ver unos ejemplos para poder terminar con la parte teórica de la geometría. La clase que viene vamos a estar tocando un poco lo que es el álgebra. Vamos a ir a hacer algunos ejercicios para poder entrar ya nomás en los ejercicios. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en escribirme en la plataforma para poder responder a sus consultas, a sus dudas. He visto que muchos ya hicieron la tarea y felicitaciones. También quiero decir y vuelvo a repetir que todas las tareas estarán disponibles hasta el mes de noviembre para que ustedes puedan ir resolviendo de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ustedes. Porque sé que varios, o sea, la mayoría, todos en especial trabajamos y nos cuesta un poco en estar al día con las tareas. Por eso también yo les ayudo a que ustedes puedan, de acuerdo a su disponibilidad, ir completando las tareas. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Con esto terminamos lo que es la geometría. Ya tienen la guía en la tarea. Muchas veces suelo tardar en alzar las grabaciones, pero ustedes ya van a disponer de la guía de cómo desarrollar la tarea de la clase.
Y hasta acá el día de hoy, alumnos. Espero que se encuentren bien y un saludo especial de parte mío y que tengan una excelente tarde para todos. Muchas gracias y nos estaremos comunicando desde la plataforma. Hasta luego.